cuerpo no son inocentes, no son neutras. Tienen un poder tremendo, un poder que puede bendecir o maldecir, que puede sanar o enfermar. Y hoy vamos a aprender juntos cómo usar ese poder para la gloria de Dios y para su propia sanación. Déjenme contarles algo que me partió el corazón hace apenas unos meses. Una mujer de 52 años, madre de 3 hijos, vino a verme completamente destruida. Me dijo: padre, tengo diabetes, tengo hipertensión, mis rodillas ya no responden y siento que mi cuerpo me está traicionando. Y cuando le pregunté cómo le hablaba a su cuerpo cada mañana, se quedó en silencio. Luego, con lágrimas en los ojos, confesó: le digo que es un estorbo, que ya no sirve para nada, que me está fallando. Hermanos, ¿se dan cuenta? Esta mujer buena, esta madre dedicada, estaba pronunciando sentencias de muerte sobre sí misma cada día. Y no es la única. Millones de personas en este mundo están haciendo exactamente lo mismo sin darse cuenta de que están alimentando su propia destrucción. Pero esa mujer tuvo la valentía de escuchar, de cambiar, de aprender a hablarle a su cuerpo con las palabras de Dios, con palabras de vida. Y los resultados fueron asombrosos, no porque yo sea especial, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Saben cuál es el problema fundamental de nuestra época? Que hemos olvidado que somos unidad. El mundo moderno nos ha partido en pedazos, por un lado el cuerpo, por otro el alma, por otro el espíritu. Pero eso es una mentira del enemigo, hermanos. Ustedes son una unidad maravillosa creada por Dios. Cuando su alma está enferma, su cuerpo se enferma. Cuando su espíritu está apagado, su cuerpo pierde vitalidad. Y cuando pronuncian palabras de muerte sobre su cuerpo, están hiriendo toda su persona. La Escritura nos enseña que la lengua tiene poder de vida y muerte, y quien la ama comerá de su fruto. Esto no es poesía, hermanos, esto es realidad espiritual. Sus palabras crean atmósferas. Sus palabras abren puertas al cielo o al infierno. Sus palabras pueden ser medicina o veneno. Y hoy vamos a aprender a usar nuestras palabras como medicina divina, como bálsamo de sanación para este cuerpo que Dios nos dio y que tanto necesita de nuestro amor y cuidado. Escúchenme con atención, porque lo que voy a compartirles en los próximos minutos no es teoría abstracta ni filosofía vacía. Es sabiduría que viene de la tradición de la Iglesia, de las enseñanzas de los santos, de las Escrituras y de mi propia experiencia, acompañando a personas en su camino de sanación. Vamos a descubrir juntos cómo las palabras que pronunciamos sobre nuestro cuerpo pueden activar o desactivar procesos de salud. Cómo la fe puede movilizar la química de nuestro organismo, cómo la esperanza puede fortalecer nuestro sistema inmunológico, porque Dios no nos creó como máquinas sin alma, hermanos. Nos creó como seres integrales donde lo espiritual afecta lo físico y lo físico refleja lo espiritual. Y si hoy están aquí escuchándome, si algo en su interior les impulsa a quedarse, es porque el Espíritu Santo quiere hacer una obra nueva en ustedes. Quiere enseñarles a amar su cuerpo como Dios lo ama, a cuidarlo como un tesoro precioso, a hablarle con palabras que traen vida, salud y esperanza. ¿Están listos para este viaje? Entonces respiren profundo, abran su corazón y permitan que la verdad de Dios penetre hasta lo más hondo de su ser. Cuando Dios creó al hombre del barro de la tierra, la Escritura nos dice algo maravilloso: sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en ser viviente. ¿Se dan cuenta de la belleza de este relato? Dios no creó solo un cuerpo, no creó solo un alma, creó una unidad perfecta donde el aliento divino se une a la materia para formar algo único, algo sagrado, algo que refleja la imagen misma del Creador. Su cuerpo, hermanos, no es un accidente evolutivo, no es un conjunto casual de células. Es una obra maestra diseñada por el arquitecto del universo. Cada órgano, cada célula, cada sistema fue pensado con amor infinito y sabiduría infinita. Y cuando ustedes miran su cuerpo con desprecio, cuando le hablan con odio, están despreciando la obra de Dios, están insultando al artista divino que los formó con sus propias manos. ¿Acaso se atreverían a entrar en una catedral y escupir sobre el altar? Pues eso es exactamente lo que hacen cuando maldicen su propio cuerpo. San Francisco de Asís llamaba a su cuerpo hermano asno, con cariño y respeto, reconociendo que este cuerpo nos sirve fielmente en nuestro camino hacia Dios. No lo llamaba enemigo, no lo trataba como basura, lo reconocía como compañero de viaje, como instrumento de santificación. Y esto es lo que hemos perdido, hermanos. Hemos perdido esa relación de amistad, de respeto, de gratitud hacia nuestro propio cuerpo. Vivimos en una cultura que por un lado idolatra el cuerpo joven y perfecto, y por otro
lo desprecia cuando envejece o enferma. Pero ambas actitudes son erradas, ambas niegan la verdad fundamental, que nuestro cuerpo es sagrado no por su apariencia, sino por su origen divino. Cuando yo me miro al espejo no veo solo un sacerdote de 60 y tantos años con sus achaques y sus arrugas, veo el templo donde Dios habita, veo el instrumento que Él usa para abrazar a los que sufren, para bendecir a los niños, para consolar a los afligidos. Y esa mirada lo cambia todo, hermanos, absolutamente todo. ¿Saben cuántas personas vienen a mí con enfermedades que los médicos no logran explicar del todo? Dolores crónicos, cansancio extremo, enfermedades autoinmunes donde el cuerpo literalmente se ataca a sí mismo. Y cuando profundizamos, cuando vamos al fondo del asunto, descubrimos que estas personas llevan años hablándole a su cuerpo con violencia, con rabia, con rechazo. Odio mis piernas, detesto mi estómago, maldigo este dolor. Y hermanos, esas palabras no se evaporan en el aire. Se clavan en lo más profundo del ser, se graban en la memoria celular, crean patrones de autodestrucción. La ciencia moderna está descubriendo lo que los místicos siempre supieron, que existe una conexión profundísima entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que sucede en nuestro cuerpo. No estoy diciendo que todas las enfermedades sean psicosomáticas, eso sería una simplificación peligrosa. Pero sí estoy diciendo que nuestras palabras y pensamientos tienen un impacto real, medible, científicamente comprobable sobre nuestra salud física. Les voy a dar un ejemplo concreto que me impactó profundamente. Hace años leí sobre un estudio donde se demostró que las personas que practican la gratitud de manera regular tienen sistemas inmunológicos más fuertes, se recuperan más rápido de las enfermedades y viven más años con mejor calidad de vida. ¿Y saben qué es la gratitud? Sino una forma de hablar bien, de pensar bien, de reconocer el regalo de la vida. Cuando ustedes le dan gracias a Dios por sus ojos que ven, por sus pies que caminan, por su corazón que late, están enviando mensajes de vida a todo su organismo. Están diciendo, eres valioso, eres importante, eres amado. Y ese mensaje transforma la química de su cuerpo, activa procesos de sanación, fortalece sus defensas. No es magia, hermanos, es la sabiduría de Dios plasmada en nuestra propia naturaleza. Dios nos diseñó para florecer en la alabanza, para sanar en la gratitud, para fortalecernos en el amor. Y cuando vivimos en la queja, en el resentimiento, en el odio hacia nosotros mismos, estamos viviendo contra nuestra propia naturaleza, contra el diseño divino. Pero aquí viene algo que necesito que comprendan con absoluta claridad. No estoy hablando de pensamiento positivo barato, no estoy hablando de autoayuda superficial. Estoy hablando de verdad teológica profunda, de sabiduría que viene de 2000 años de tradición cristiana. Cuando los padres de la iglesia hablaban del cuerpo, lo hacían siempre en el contexto de la redención total del ser humano. Cristo no vino solo a salvar almas descarnadas, vino a redimir al hombre completo, cuerpo y alma. Por eso resucitó con su cuerpo, por eso nos promete la resurrección de la carne en el credo que rezamos cada domingo. Su cuerpo tiene un destino eterno, hermanos, no es solo polvo que vuelve al polvo, es templo destinado a la gloria eterna. Y cuando ustedes comprenden esto, cuando esto penetra realmente en su corazón, cambia radicalmente la manera en que se relacionan con su propio cuerpo. Ya no es solo un vehículo temporal, es parte integral de su identidad eterna. Cuidarlo, sanarlo, amarlo, es un acto de fe, es una forma de honrar el plan que Dios tiene para ustedes. Ahora quiero que piensen en algo que tal vez nunca han considerado. ¿Qué palabras le dijeron a su cuerpo esta mañana cuando se levantaron? ¿Lo saludaron con amor o con queja? Le quiero que piensen en algo que tal vez le dijeron a su cuerpo. ¿Agradecieron por haber descansado o lo maldijeron por sus dolores? Porque hermanos, así como tenemos el hábito de orar por la mañana, así como saludamos a nuestros seres queridos, deberíamos tener el hábito sagrado de bendecir nuestro propio cuerpo cada día. Y sé lo que algunos están pensando, Padre, eso suena raro, eso suena como hablarle a las plantas. Pero no, hermanos, es mucho más profundo que eso. Es reconocer que cada parte de su ser está viva, está consciente de alguna manera misteriosa, está respondiendo constantemente a sus pensamientos y palabras. Santa Teresa de Ávila decía que el cuerpo es el compañero del alma en su camino hacia Dios y que debemos tratarlo con el respeto que merece un compañero fiel. ¿Han pensado alguna vez en su cuerpo como su compañero fiel? ¿O solo lo ven como una carga, como algo que les estorba en su vida espiritual? Déjenme contarles algo de mi propia experiencia. Hubo un tiempo en mi vida sacerdotal donde descuidé
completamente mi salud. Pensaba que el cuerpo no importaba, que solo el ministerio importaba. Trabajaba 18 horas al día, dormía poco, comía mal, no hacía ejercicio. Y mi cuerpo empezó a hablarme de la única manera que sabía, con enfermedad. Tuve problemas de presión, problemas digestivos, un cansancio que no se iba ni con el descanso. Y un día, postrado en mi cama de hospital, escuché claramente la voz del Señor en mi corazón. Ángel, ¿cómo pretendes servir a los demás si destruyes el templo que yo te di? Esas palabras me partieron, hermanos, me rompieron completamente. Porque tenía razón. Yo estaba siendo un mal mayordomo del regalo que Dios me había dado. Estaba tratando mi cuerpo como un enemigo, como algo que debía someter y controlar, en lugar de tratarlo como lo que es, un aliado sagrado en mi misión. Desde ese día cambié radicalmente mi relación con mi cuerpo. Empecé a hablarle con amor, a agradecerle, a cuidarlo como cuido las cosas que más valoro. Cada mañana cuando me levanto hago algo muy sencillo pero muy poderoso. Pongo mis manos sobre mi pecho y digo, gracias Padre por este cuerpo que me diste. Gracias por mi corazón que late fielmente, por mis pulmones que respiran, por mis ojos que contemplan tu creación. Bendigo cada célula de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro que este es templo del Espíritu Santo y que ninguna enfermedad, ningún dolor tiene la última palabra sobre mí, porque tú eres mi sanador. Y hermanos, esto no es una oración mágica, no es un conjuro. Es una declaración de fe, es una forma de alinear mi ser completo con la verdad de Dios. Y he visto los frutos en mi propia vida, más energía, mejor salud, una paz profunda en medio de las dificultades. Porque cuando ustedes bendicen su cuerpo, cuando le hablan con palabras de vida, están cooperando con la gracia de Dios, están abriendo canales para que su poder sanador fluya en ustedes. Y esto es lo que quiero enseñarles hoy. Cómo abrir esos canales, cómo convertirse en colaboradores de su propia sanación. Porque miren, hermanos, Dios quiere sanarlos, pero necesita su cooperación. Él respeta profundamente su libertad, respeta sus elecciones, incluyendo las palabras que eligen pronunciar sobre ustedes mismos. Si todos los días se levantan maldiciendo su cuerpo, cerrando las puertas a la esperanza, ¿cómo puede Dios trabajar en ustedes? Es como si estuvieran construyendo muros contra su gracia. Pero cuando ustedes abren su boca para bendecir, para agradecer, para declarar las promesas de Dios sobre su vida, están abriendo ventanas al cielo, están creando espacio para el milagro. Y los milagros no siempre son instantáneos, no siempre son espectaculares. A veces el milagro es levantarse con un poco menos de dolor, es recuperar el apetito, es dormir profundamente después de meses de insomnio. Esos pequeños milagros son semillas de sanación que Dios planta en ustedes cuando ustedes preparan la tierra con sus palabras de fe. ¿Están preparando la tierra o la están llenando de piedras y espinos con sus quejas y maldiciones? Ahora permítanme llevarlos un poco más profundo en esta reflexión. En el Evangelio de Juan, Jesús dice algo extraordinario. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Se dan cuenta del poder de esta promesa? Jesús sanó enfermos, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos, y nos dice que nosotros también podemos participar de esa obra sanadora. ¿Cómo? Primero, creyendo. Segundo, hablando con autoridad. Tercero, actuando en consecuencia. Cuando ustedes le hablan a su cuerpo con fe, con autoridad, diciendo, en el nombre de Jesús declaro sanación sobre mis rodillas, no están inventando nada nuevo. Están ejerciendo la autoridad que Cristo les dio como hijos de Dios. Están usando el poder de la palabra que es viva y eficaz. Y hermanos, he visto esto funcionar innumerables veces, no en todos los casos, porque el misterio del sufrimiento existe y debemos abrazarlo también. Pero en muchísimos casos he visto cómo la fe hablada, la fe declarada, produce frutos reales de sanación. Hay una mujer en mi parroquia que sufría de artritis severa en las manos. Los médicos le habían dicho que era degenerativa, que solo empeoraría con el tiempo. Ella vino a mí desesperada preguntándome si Dios la había abandonado. Y le dije, hermana, Dios no te ha abandonado, pero tú has abandonado la esperanza. ¿Qué le dices a tus manos cada día? Y ella confesó que las maldecía, que les decía que eran inútiles, que ya no servían. Entonces le enseñé a hacer algo diferente. Cada noche, antes de dormir, debía ungir sus manos con aceite bendito y decirles, manos mías, ustedes han trabajado fielmente por mí durante 50 años. Las bendigo, les agradezco y declaro en el nombre de Jesús que la sanación viene sobre ustedes.
Son manos ungidas para servir, para abrazar, para bendecir. Al principio se sentía tonta, me lo confesó después, pero persistió. Y hermanos, en 6 meses el dolor había disminuido en un 70%. Los médicos no podían explicarlo. Hablaban de remisión espontánea. Pero ella y yo sabíamos la verdad. Dios había honrado su fe, había honrado sus palabras de bendición. Porque cuando ustedes hablan vida sobre su cuerpo, están invitando a Dios a hacer lo que Él más ama: restaurar, renovar, sanar. Pero escúchenme bien, porque quiero ser absolutamente claro en esto. No estoy prometiéndoles que si hablan bonito a su cuerpo todos los males desaparecerán. No soy un charlatán que vende ilusiones baratas. Soy un sacerdote que conoce el misterio de la cruz, que sabe que el sufrimiento tiene un lugar en el plan de Dios. Hay santos que vivieron toda su vida con enfermedades terribles y las ofrecieron como sacrificio redentor. Hay personas que llevan su cruz con una gracia que parte el alma y nos enseña más sobre Dios que 1000 sermones. Lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen una responsabilidad: no añadir sufrimiento innecesario con sus palabras destructivas. Ya bastante difícil es vivir con una enfermedad crónica como para además estar todo el día hablándole a su cuerpo con odio y desesperanza. Su trabajo es confiar, bendecir, agradecer y dejar los resultados en las manos de Dios. Tal vez Él los sane completamente, tal vez les dé gracia para llevar su cruz con dignidad, tal vez use su enfermedad para tocar otras vidas, pero en cualquier caso sus palabras deben ser palabras de vida, de fe, de esperanza, porque esas palabras los sostienen en el camino, los fortalecen en la batalla, los conectan con el corazón mismo de Dios. Y ahora pregúntense algo importante: ¿cómo hablarían de una persona que aman profundamente? ¿Verdad que solo dirían cosas buenas? ¿Verdad que resaltarían sus virtudes? ¿Verdad que los defenderían contra cualquier ataque? Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con su propio cuerpo? ¿Por qué permiten que su lengua sea el peor enemigo de su propia carne? Santiago dice en su carta que la lengua es un fuego, un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, pero también puede ser fuente de bendición, de sanación, de vida. Ustedes eligen cada día qué tipo de lengua van a tener. Y les digo con toda la autoridad de mi ministerio: elijan bendecir, elijan hablar vida, elijan ser aliados de su propio cuerpo en lugar de enemigos. Porque en esa elección está la diferencia entre vivir en guerra constante con ustedes mismos o vivir en la paz que Cristo promete, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda sus corazones, sus mentes y sí, también sus cuerpos. Les he hablado de la importancia de bendecir el cuerpo, de hablarle con amor y gratitud. Pero ahora quiero ir más profundo todavía, quiero tocar algo que tal vez nunca nadie les ha enseñado: la necesidad de pedir perdón a su propio cuerpo. Sí, hermanos, así, como escuchan. Muchos de ustedes necesitan arrodillarse ante Dios y pedirle perdón por cómo han tratado ese templo sagrado que Él les confió. ¿Cuántos años llevan maltratándolo con excesos, con vicios, con descuido? ¿Cuántas veces lo han usado para el pecado en lugar de para la gloria de Dios? Y no me refiero solo a los pecados evidentes de la carne. Me refiero a la gula que destruye su salud, a la pereza que atrofia sus músculos, a la ira que envenena su sangre, al estrés que corroe sus nervios porque confían más en su propio esfuerzo que en la providencia divina. Todo esto es maltrato al cuerpo, hermanos. Todo esto es falta de amor hacia el regalo que Dios les dio. Y necesitan reconocerlo, confesarlo y pedirle perdón tanto a Dios como a su propio cuerpo. Sé que esto suena extraño para algunos, pero déjenme explicarles. Cuando ustedes le piden perdón a su cuerpo, no están adorando la carne, no están haciendo idolatría. Están reconociendo su responsabilidad como mayordomos. Están diciendo: he fallado en cuidarte como debía, he sido un mal administrador del regalo de Dios. Y ese acto de humildad, ese reconocimiento sincero, abre puertas extraordinarias de sanación. Porque, hermanos, el perdón es el bálsamo más poderoso que existe. Cuando ustedes perdonan, cuando piden perdón, están liberando cargas tremendas de culpa, de resentimiento, de toxicidad emocional que se ha enquistado en sus tejidos, en sus órganos, en sus células. La medicina moderna está descubriendo que las emociones negativas no procesadas, especialmente la culpa y el resentimiento, se almacenan literalmente en el cuerpo, causando inflamación, dolor, enfermedad. Y el sacramento de la reconciliación, hermanos, no solo limpia el alma, tiene un efecto profundamente sanador en todo el ser, incluyendo el cuerpo físico. Les voy a contar algo muy personal. Hace muchos años, cuando era un joven sacerdote, tuve un problema serio con mi espalda, dolores terribles que
me impedían dormir, trabajar, celebrar la misa con dignidad. Fui a médicos, fisioterapeutas, tomé medicamentos, nada funcionaba del todo. Hasta que un día, en oración profunda, el Señor me mostró algo que me dejó sin aliento. Ese dolor era la somatización de una culpa que yo cargaba, un error grave que había cometido años atrás y que nunca había perdonado completamente en mí mismo. Me había confesado, sí, pero no me había perdonado realmente. Y esa falta de perdón hacia mí mismo estaba literalmente doblando mi espalda, estaba creando una carga física de algo que debía ser solo espiritual. Ese día, hermanos, me arrodillé y tuve una conversación larga y honesta con Dios y con mi propio cuerpo. Pedí perdón por la carga injusta que le había impuesto, por convertirlo en el depositario de mi culpa no resuelta. Y les juro por Cristo que en los días siguientes el dolor comenzó a disminuir hasta desaparecer casi por completo. No fue magia, fue gracia. Fue el poder liberador del perdón trabajando en todo mi ser. Entonces les pregunto, ¿qué cargas emocionales, qué culpas no perdonadas están ustedes cargando en su cuerpo? ¿Qué resentimientos, qué rabias, qué tristezas han convertido en dolores físicos? Porque, hermanos, el cuerpo es sabio, el cuerpo habla, el cuerpo grita cuando el alma no encuentra palabras para expresar su dolor. Y muchas veces nuestras enfermedades son el lenguaje desesperado de un corazón que necesita sanar. No todas, no siempre, pero muchas veces sí. Y cuando ustedes se atreven a mirar honestamente esa conexión, cuando se atreven a pedir perdón y a perdonarse, están iniciando un proceso de sanación integral que va mucho más allá de lo que cualquier medicina puede lograr. Porque están tocando la raíz del problema, no solo el síntoma. Están permitiendo que la luz de Cristo penetre en los rincones más oscuros de su ser, esos lugares donde han escondido el dolor, la vergüenza, la culpa. Y cuando esa luz llega, hermanos, todo cambia. Absolutamente todo. Pero el perdón no es solo hacia ustedes mismos. También necesitan perdonar a su cuerpo por lo que ustedes perciben como sus fallas. Sé que suena contradictorio, pero escúchenme. ¿Cuántos de ustedes están enojados con su cuerpo porque envejeció? ¿Porque ya no tiene la energía de antes? ¿Porque desarrolló una enfermedad? Como si el cuerpo tuviera la culpa, como si los hubiera traicionado. Pero hermanos, su cuerpo no es su enemigo. Su cuerpo está haciendo lo mejor que puede con las circunstancias que ustedes le han dado. Si lo han sometido a estrés crónico, a mala alimentación, a falta de sueño, a excesos de todo tipo, ¿cómo pueden culparlo por no funcionar perfectamente? Es como maltratar un automóvil durante años, nunca hacerle mantenimiento, llenarlo de combustible de mala calidad y luego enojarse cuando se descompone. ¿Ven la injusticia? Pues eso es exactamente lo que muchos hacen con su cuerpo y necesitan perdonarlo, necesitan decirle, perdóname por haberte exigido tanto sin darte el cuidado que merecías. Perdóname por culparte de problemas que yo mismo provoqué con mis malas decisiones. Ese acto de humildad, hermanos, ese reconocimiento, abre nuevos caminos de sanación. Ahora quiero llevarlos a una reflexión que puede ser incómoda, pero absolutamente necesaria, la relación entre el pecado y la enfermedad. No estoy diciendo que toda enfermedad venga del pecado personal, eso sería una herejía y una crueldad. Hay enfermedades que son simplemente parte de vivir en un mundo caído. Hay enfermedades genéticas, hay accidentes, hay misterios que solo Dios comprende. Pero también es verdad que ciertos patrones de pecado, ciertos estilos de vida contrarios a la ley de Dios, tienen consecuencias físicas directas. La promiscuidad trae enfermedades, la gula trae obesidad y diabetes, la ira crónica trae problemas cardíacos, la envidia y el resentimiento envenenan todo el organismo. Esto no es juicio moral, hermanos, es simple causa y efecto. Dios no nos da mandamientos para fastidiarnos, nos los da porque conoce perfectamente cómo funciona la naturaleza humana que Él mismo diseñó. Cuando vivimos según su diseño, florecemos. Cuando vivimos contra su diseño, nos marchitamos. Es así de sencillo y así de serio. He tenido personas en el confesionario que me dicen, Padre, no entiendo por qué Dios permite que esté tan enfermo. Y cuando empezamos a profundizar en su vida, descubrimos patrones de pecado que llevan años, décadas incluso, adicciones, relaciones destructivas, odios guardados como tesoros, vidas enteras vividas en rebeldía contra Dios. Y hermanos, no es que Dios los esté castigando enviándoles enfermedades. Es que ellos mismos han elegido vivir de maneras que naturalmente conducen a la destrucción física, emocional y espiritual. Es como si alguien se pasara la vida golpeándose la cabeza contra una pared y luego se quejara de que Dios le
dio dolor de cabeza. ¿Ven la desconexión? Dios nos ha dado libre albedrío y ese libre albedrío incluye la capacidad de hacernos daño a nosotros mismos. Y cuando nos hacemos daño, Él sufre con nosotros, nos llama a la conversión, nos ofrece su gracia sanadora, pero necesitamos reconocer nuestra responsabilidad. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar. Por eso el sacramento de la reconciliación es tan poderoso, hermanos. No es solo un ritual vacío, no es solo decir palabritas al cura. Es un encuentro real con el Cristo sanador. Es la oportunidad de presentarle todas nuestras heridas, todas nuestras culpas, todos los daños que hemos infligido a nuestro cuerpo y alma. Y Él, en su infinita misericordia, nos limpia, nos renueva, nos da la fuerza para empezar de nuevo. Yo les pregunto, ¿cuánto tiempo llevan sin confesarse? ¿Cuántas cargas están arrastrando que podrían dejar a los pies de la cruz? Porque, hermanos, mientras no se liberen de esas cargas espirituales, su cuerpo seguirá somatizándolas, seguirá expresándolas en forma de dolor, de enfermedad, de sufrimiento. Pero cuando se confiesan sinceramente, cuando reciben la absolución, algo real sucede en todo su ser. No es psicológico solamente, es ontológico. Ustedes cambian, son renovados, la gracia de Dios fluye en ustedes de manera nueva. Y esa gracia trae consigo poder sanador para todo su ser. Déjenme ser muy práctico ahora. Si están luchando con alguna enfermedad, con algún dolor crónico, con algún problema de salud que no encuentra solución, les invito a hacer un examen de conciencia profundo. Pregúntense, ¿hay algún pecado habitual en mi vida que podría estar contribuyendo a esto? ¿Hay algún resentimiento que necesito soltar? ¿Hay algún perdón que necesito dar o recibir? ¿Hay algún cambio de vida que Dios me está pidiendo y yo estoy resistiendo? Y sean honestos con ustedes mismos, brutalmente honestos, porque la verdad, aunque duela, es lo único que los hará libres. Y cuando identifiquen esas áreas de pecado, de resistencia, de desobediencia a Dios, no se hundan en la culpa es del demonio, hermanos. Lo que Dios quiere es arrepentimiento, que es diferente. El arrepentimiento dice, me equivoqué, lo reconozco, quiero cambiar, necesito tu ayuda. Y cuando ustedes vienen ante Dios con ese corazón contrito, Él nunca, jamás los rechaza. Al contrario, los abraza, los restaura, los renueva. Y después de confesarse, después de recibir la absolución, les recomiendo hacer algo hermoso, tener una conversación de reconciliación con su propio cuerpo. Sí, hermanos, tal como lo escuchan. Busquen un momento de privacidad, pónganse delante de un espejo si es necesario y hablen. Digan, cuerpo mío, perdóname por todos los daños que te he hecho. Perdóname por el alcohol, por las drogas, por la comida basura, por las noches sin dormir, por el estrés al que te sometí. Perdóname por odiarte, por despreciarte, por maltratar el templo que Dios te creó para ser. Hoy empiezo de nuevo. Hoy me comprometo a cuidarte, a respetarte, a amarte como Dios te ama. Y luego, hermanos, cumplan ese compromiso, no con perfección, porque nadie es perfecto, pero con sinceridad, con esfuerzo real, con determinación de honrar a Dios en la manera en que tratan su propio cuerpo. Porque ese cuerpo es el único que van a tener en esta vida terrenal y merece todo su amor, todo su cuidado, toda su gratitud. Ahora permítanme llevarlos a una verdad que puede revolucionar completamente su experiencia de sanación. La importancia de declarar las promesas de Dios sobre su cuerpo. La Biblia está llena de promesas extraordinarias sobre la salud, la sanación, la restauración, pero esas promesas no se activan automáticamente, hermanos. Necesitan ser creídas, declaradas, apropiadas por fe. En el libro de Proverbios dice, panal de miel son las palabras agradables, dulzura al alma y medicina para los huesos. ¿Se dan cuenta? Las palabras correctas son literalmente medicina. Y las palabras más poderosas que existen son las palabras de Dios. Cuando ustedes toman un versículo de la Biblia que habla de sanación y lo declaran sobre su vida, sobre su cuerpo, no están haciendo magia. Están ejerciendo fe en las promesas de Dios, están alineando su realidad con la voluntad divina. Y eso, hermanos, tiene un poder tremendo, un poder que transforma situaciones, que abre puertas, que trae el cielo a la tierra. Por ejemplo, hay un versículo maravilloso en Éxodo donde Dios dice, yo soy el Señor que te sana. Imaginen empezar cada día declarando sobre ustedes mismos, el Señor es mi sanador. Él conoce cada célula de mi cuerpo, cada órgano, cada sistema, y Él tiene poder para restaurar, para renovar, para sanar. Confío en su poder sanador trabajando en mí en este momento. ¿Creen que esas palabras son neutrales? ¿Creen que no tienen efecto? Les aseguro que sí lo tienen, porque cuando ustedes declaran la palabra de Dios con fe,
están invocando su presencia, están activando su poder, están creando atmósfera para el milagro. No siempre el resultado será el que ustedes esperan o quieren, porque Dios es soberano y sus caminos son más altos que los nuestros. Pero siempre, siempre habrá un efecto. Siempre la palabra de Dios produce fruto cuando se declara con fe sincera. Y ese fruto puede ser sanación física, o puede ser paz en medio del dolor, o puede ser fortaleza para sobrellevar la cruz, pero nunca es en vano. Otro versículo poderoso está en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Hermanos, este versículo conecta directamente el perdón con la sanación. Y es que no puede haber sanación profunda sin perdón. Ya lo hemos hablado, pero quiero que lo graben en su corazón. Si quieren que su cuerpo sane, necesitan sanar primero su corazón. Necesitan soltar los resentimientos, las amarguras, los odios, porque todo eso es veneno puro que circula por su sangre, que inflama sus tejidos, que debilita su sistema inmunológico. Cuando ustedes perdonan, cuando declaran perdón sobre las personas que los han herido, están liberando a su propio cuerpo de una carga tóxica terrible. No lo hacen porque la otra persona lo merezca, lo hacen porque ustedes merecen ser libres. Lo hacen porque su salud, su paz, su bienestar son más importantes que su derecho a guardar rencor. Y créanme, hermanos, cuando logran perdonar de verdad, cuando sueltan esas cargas, experimentan una ligereza, una libertad, una renovación que es casi física, como si literalmente les quitaran un peso de encima. Les voy a enseñar una práctica muy concreta que pueden empezar hoy mismo. Elijan 3 versículos de la Biblia que hablen de sanación, de salud, de fortaleza. Puede ser el que ya mencioné, yo soy el Señor que te sana. Puede ser, por sus llagas fuimos curados. De Isaías puede ser que prosperes en todo, así como prospera tu alma, de 3 de Juan. Los versículos que resuenen con su corazón. Y cada mañana, antes de comenzar su día, declaren esos versículos sobre ustedes mismos en voz alta. Pongan sus manos sobre las partes de su cuerpo que más necesitan sanación y digan: en el nombre de Jesús, declaro sanación sobre mi cuerpo, declaro que por las llagas de Cristo fui curado, declaro que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está trabajando en mí ahora, trayendo vida, salud, restauración. Y hermanos, háganlo con fe, no con duda. Háganlo creyendo que Dios los escucha, que Él es fiel a sus promesas, que Él quiere su bienestar integral, porque si lo hacen solo como un ritual vacío, como palabras mágicas, no funcionará. Pero si lo hacen con fe genuina, con corazón abierto, con expectativa de que Dios va a responder, prepárense para ver milagros. He visto personas transformadas por esta práctica, simple pero poderosa. Personas que llevaban años con dolores crónicos y empezaron a experimentar alivio. Personas con depresión que encontraron nueva esperanza. Personas con enfermedades autoinmunes que vieron sus análisis mejorar de manera inexplicable para los médicos. Y no todos se curaron completamente. La vida no es así de simple. Y Dios no es un genio de la lámpara que concede todos nuestros deseos. Pero todos, absolutamente todos, experimentaron algo: más paz, más fe, más conexión con Dios, más amor hacia sí mismos. Y eso, hermanos, ya es sanación. Porque la sanación no es solo la ausencia de síntomas, es la restauración de la integridad de la persona, es vivir en armonía con Dios, con uno mismo, con los demás. Y esa armonía es el fundamento sobre el cual la salud física puede florecer. Así que empiecen hoy, no esperen a mañana. Elijan sus versículos, declaren las promesas de Dios sobre su vida y manténganse firmes en la fe sin importar lo que vean o sientan en el momento, porque la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, y esa fe mueve montañas, hermanos, incluso las montañas de enfermedad que parecen inamovibles. Ahora quiero tocar un aspecto que muchos olvidan cuando hablan de sanación: la importancia del descanso. Hermanos, vivimos en una cultura enloquecida que glorifica el cansancio, que convierte el agotamiento en medalla de honor. Dormí 4 horas, pero terminé el proyecto. Llevó 3 días sin parar de trabajar, como si eso fuera algo admirable. Pero hermanos, eso no es virtud, es locura. Es ir directamente contra el diseño de Dios para el ser humano. Cuando Dios creó el mundo, ¿qué hizo el séptimo día? Descansó. Y estableció el sábado como día de descanso, no porque Él lo necesitara, sino porque sabía que nosotros lo necesitaríamos. El descanso no es opcional.
No es un lujo para los perezosos, es una necesidad biológica, emocional y espiritual. Su cuerpo se repara durante el sueño, su cerebro procesa emociones durante el descanso, su espíritu se renueva. Hay una pregunta que muy pocos se atreven a hacerle a Dios, y es esta: ¿todavía me pides lo mismo que antes? Hoy quiero hablarte de algo que Dios me puso en el corazón para ti. Algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. Algo que, si lo recibes hoy con fe, va a cambiar la manera en que vives, en que oras, en que descansas y en que mueres. Porque sí, de eso también vamos a hablar hoy. Si tienes 60 años o más, este mensaje es para ti. Pero si eres joven y estás aquí, quédate también, porque lo que Dios revela hoy te va a preparar para la etapa más hermosa de tu vida. ¿Sabes lo que hace la mayoría de los creyentes cuando llegan a cierta edad? Se llenan de miedo, sienten que el tiempo se les acabó, que ya no tienen fuerzas para luchar, que Dios les va a exigir lo mismo que a los jóvenes. Y se cargan de culpa, de angustia, de vergüenza, como si llegara a los 60, a los 70, a los 80 años, fuera una deuda impagable. Pero hoy la palabra de Dios te dice algo diferente. Hoy el Espíritu Santo quiere darte una revelación que va a soltar cadenas que llevas cargando décadas. Y el número 7, ese número que siempre ha sido sagrado en la Biblia, ese número que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ese número te va a dar hoy una paz que el mundo no puede darte. Preparémonos. Si puedes, pon tu mano sobre tu corazón. Respira profundo y dile a Dios en voz baja: Señor, habla. Tu siervo escucha. Quiero comenzar con una imagen que me quedó grabada en el alma. Imagínate un árbol que lleva años creciendo. En primavera, ese árbol da flores. En verano, da sombra. En otoño, da frutos. Y en invierno, el árbol no da nada. Sus ramas están desnudas. Sus hojas cayeron. Parece muerto. Pero no está muerto. Está guardando su energía. Está preparando lo más profundo de sus raíces para dar vida nueva cuando llegue la siguiente primavera. Hermano, hermana, tus 60, tus 70, tus 80 años no son el invierno de la muerte, son el invierno de la profundidad. Y Dios no te pide flores en el invierno, Dios te pide raíces. Escucha lo que dice el Salmo 92, versículos 13 al 15. Los que son plantados en la casa del Señor florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y lozanos. ¿Lo oíste? Aún en la vejez fructificarán. No dice si se esfuerzan lo suficiente. No dice si hacen penitencia. Dice fructificarán. Punto. Dios no cambia su palabra según tu edad, pero sí cambia lo que te pide según la etapa en que estás. Y eso es exactamente lo que quiero mostrarte hoy. Lo primero que Dios deja de pedirte después de los 60 es que corras. Toda tu vida, desde que eras joven, el mundo te exigió velocidad. Corre más rápido, produce más, logra más.
llega primero y tú corriste, ¿verdad? Corriste para criar a tus hijos. Corriste para pagar la renta. Corriste para cuidar a tu mamá enferma. Corriste para llegar a la iglesia aunque estuvieras agotado. Y hay algo hermoso en haber corrido con fe. Pero Dios sabe cuándo es tiempo de cambiar el paso. Recuerda a Elías, el profeta más valiente del Antiguo Testamento. Ese hombre que enfrentó a 450 profetas de Baal él solo. Ese hombre que hizo descender fuego del cielo. Ese hombre lleno del poder de Dios. Llegó un momento en que ya no podía más. Y en 1 Reyes 19, versículo 4, Elías se sentó bajo un árbol y le dijo a Dios: Basta ya, Señor, quítame la vida. ¿Qué hizo Dios? ¿Lo regañó? ¿Le dijo, levántate, hombre débil, y sigue corriendo? No, lo dejó dormir. Le mandó un ángel con comida y le dijo, levántate y come, porque largo es el camino. Dios no te avergüenza por estar cansado. Dios te alimenta, te deja descansar y luego te reorienta. Eso es lo que quiere hacer contigo hoy. Después de los 60, Dios no te pide que corras. Te pide que camines despacio, que camines con conciencia, que cada paso que des sea un paso intencional, consciente de que vas hacia Él. Isaías 40, versículo 30, y uno lo dice con una belleza que me rompe el corazón cada vez que lo leo. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate que el versículo empieza con volar y termina con caminar. Y esa última parte, la del caminar, no es menor. Es la promesa más hermosa para los que ya vivieron la batalla. Caminar sin fatigarse. Es un milagro para quien ha corrido toda su vida. Lo segundo que Dios deja de pedirte después de los 60 es que lo impresiones. Toda la vida religiosa de muchos creyentes está llena de actuaciones. Orar en voz alta para que te escuchen. Dar limosna para que te vean. Ayunar para que noten cuánto te sacrificas. Y Jesús mismo lo denunció en Mateo 6. Cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Después de los 60 años, Dios ya no quiere tu religiosidad. Ya no quiere que le presentes medallas. Ya no quiere el resumen de tus logros espirituales. Dios quiere tu corazón desnudo, sin adornos, sin defensas, sin el uniforme de buen cristiano que llevas puesto desde hace años. Piénsalo así. Cuando eras joven y te enamoraste por primera vez, hacías todo para impresionar a esa persona. Te arreglabas, decías las palabras perfectas, querías verla enamorarse de ti. Pero después de 40 años de matrimonio, ya no necesitas impresionarla. Ya no necesitas el lenguaje formal. Ya pueden estar en silencio los dos, tomados de la mano, y eso es el amor más profundo que existe. Así quiere Dios tu relación con Él después de los 60, no el espectáculo, la intimidad,
no el discurso, el silencio sagrado, ese silencio donde lo escuchas hablar, porque ya no hay tanto ruido dentro de ti. El Salmo 46, versículo 10, dice algo que deberías tatuar en tu alma. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, no activos, no productivos, quietos. Y en esa quietud lo conocerás de una manera que nunca pudiste cuando estabas corriendo. Lo tercero que Dios deja de pedirte después de los 60 es que cargues las culpas del pasado. Y aquí es donde quiero detenerme más tiempo, porque sé que hay personas viendo esto, que llevan décadas cargando algo que Dios ya perdonó hace mucho tiempo. Ese hijo que se fue y no regresó, ese matrimonio que se rompió, ese aborto de hace 40 años, esa traición que cometiste y que nunca le contaste a nadie, esa adicción que tuviste en silencio, esos años que perdiste lejos de Dios. Hermano, hermana, escúchame bien. Dios no guarda rencor. Dios no tiene archivo de tus errores en el escritorio del cielo. Dios no está esperando que llegues a las puertas del cielo para recordarte todo lo que fallaste. Isaías 43, versículo 25 lo dice con una claridad que no deja lugar a dudas. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Lo escuchas? No me acordaré. Si Dios ya no se acuerda, ¿por qué te acuerdas tú? ¿Por qué sigues cargando lo que Él ya tiró al fondo del mar? Miqueas 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabes qué es lo profundo del mar? Lo más hondo, lo más oscuro, donde no llega la luz del sol, donde ningún ser humano puede llegar a buscar. Ahí echó Dios tus pecados. Y tú sigues buceando para encontrarlos. Sigues torturándote. Sigues diciéndote que no mereces su amor. Después de los 60, Dios te pide algo diferente al respecto. No que sigas pidiendo perdón por lo mismo, sino que aprendas a recibir su misericordia. Porque hay creyentes que se les facilita mucho más pedir perdón que aceptar que ya fueron perdonados. Y eso, hermano, también es una forma de orgullo espiritual. Como si dijeras, mi pecado es tan grande que ni el sacrificio de Cristo alcanza para cubrirlo. No, la sangre de Cristo en la cruz cubrió absolutamente todo. Todo lo que fuiste, todo lo que hiciste, todo lo que no pudiste evitar, todo lo que sí pudiste evitar y no evitaste, todo. Suelta esa carga hoy. Ponla a los pies de la cruz. Y camina ligero hacia el tiempo que te queda de vida. Lo cuarto que Dios deja de pedirte después de los 60 es que cambies a los demás. Ay, cuánta energía gastamos en querer cambiar a los que amamos. Al esposo que no reza, a la hija que se apartó de la fe, al nieto que anda en malos pasos, al hermano que nunca cambia. Y rezamos por ellos, sí. Pero también los regañamos, los juzgamos, los presionamos, les recordamos sus errores y a veces
En lugar de acercarlos a Dios, los alejamos más. Después de los 60, Dios te libera de esa responsabilidad. No porque no te importe su salvación, sino porque Dios te recuerda que Él es el único que puede cambiar un corazón. Tú no puedes, yo no puedo, nadie puede. Solo el Espíritu Santo tiene ese poder. ¿Recuerdas la historia de la oveja perdida en Lucas 15? El pastor dejó las 99 ovejas y fue a buscar a la que se perdió. No mandó a otra oveja. No le pidió al rebaño que fuera a convencer a la pérdida. Él mismo fue. Y así es Dios con tus hijos, con tus nietos, con los que amas. Él mismo va a buscarlos. Tú solo tienes que orar y soltar. Orar y soltar. Eso es lo que Dios te pide después de los 60. No orar y controlar. No orar y manipular. No orar y seguir angustiado. Orar y soltar. Confiar en que el mismo Dios que te encontró a ti es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que va a encontrarlos a ellos también. 1 Pedro 5, versículo 7. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Toda, no una parte, no la ansiedad de los domingos. Toda tu ansiedad, todos tus miedos por los que amas. Todos. Lo quinto que Dios deja de pedirte después de los 60 es que seas perfecto. Escúchame, porque esto es importante. Hay creyentes de toda la vida que llegan a los 60, a los 70 años y siguen sintiéndose indignos porque aún tienen luchas. Aún se enojan a veces. Aún sienten envidia ocasionalmente. Aún dudan. Aún tienen miedo. Y se dicen a sí mismos, ¿cómo es posible que después de tantos años con Dios todavía tenga estas debilidades? Hermano, hermana, la perfección no se logra en esta tierra. La perfección es la meta eterna, no el requisito temporal. Pablo mismo, el apóstol más grande del Nuevo Testamento, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el que fue llevado al tercer cielo, escribió en Filipenses 3, versículo 12. No que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y Pablo dijo, prosigo, sigo adelante. No llegué, no soy perfecto, pero sigo caminando hacia Cristo. Y eso es exactamente lo que Dios te pide a ti. No que llegues, que sigas caminando con Él. Después de los 60, la lucha espiritual no desaparece, pero cambia de naturaleza. Ya no es tanto la lucha contra el mundo, ya no es tanto la lucha contra las tentaciones de la carne. La gran lucha de esta etapa es la lucha contra la desesperanza, contra el miedo a la muerte, contra el sentido de inutilidad. Y la victoria en esa lucha no se gana con perfección, se gana con fe. Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no requiere que seas perfecto. Requiere que confíes aunque no veas. Requiere que sigas aunque estés cansado. Requiere que creas aunque todo duela.
Eso puede hacerlo cualquier persona de cualquier edad. Incluso tú, especialmente tú. Lo sexto que Dios deja de pedirte después de los 60 es que demuestres tu valor con lo que produces. Vivimos en una cultura que mide el valor de las personas por su productividad. ¿Qué haces? ¿Cuánto ganas? ¿Qué dejaste de herencia? ¿Cuántos hijos lograron sus metas gracias a ti? Y cuando llegas a cierta edad y ya no produces al mismo ritmo de antes, el mundo te dice a veces sin palabras que ya no eres tan importante. Eso es una mentira del infierno y necesitas rechazarla en el nombre de Jesús. Tu valor no está en lo que produces. Tu valor está en lo que eres. Y lo que eres lo estableció Dios antes de que nacieras. Jeremías 1, versículo 5. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Antes de que hicieras nada, antes de que produjeras nada, antes de que lograras nada, Dios ya te conocía y ya te había santificado. Tu valor no comenzó con tus logros, comenzó con tu existencia. Y después de los 60, Dios te llama a algo que el mundo no entiende, pero que es profundamente poderoso. A ser testigo, no predicador. Testigo, alguien que puede decirle a los más jóvenes, yo estuve ahí, viví eso, y Dios fue fiel. Ese testimonio viviente que cargas en tu cuerpo envejecido vale más que 1000 sermones preparados. Las arrugas en tu rostro son el mapa de una vida sostenida por la gracia de Dios. Las canas en tu cabeza son señal de que sobreviviste tormentas que hubieran hundido a cualquiera. Y Proverbios 16, versículo 31 lo confirma. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Eres una corona, no una carga, no un problema, una corona. Y ahora llegamos al séptimo, el que te dará paz. Lo séptimo que Dios deja de pedirte después de los 60 es que le tengas miedo a la muerte. Sé que muchos de ustedes llegaron a este video esperando este momento, porque es el miedo que más pesa en esta etapa. El miedo a la enfermedad, el miedo al dolor, el miedo a quedarse solo, el miedo a lo que viene después. Y ese miedo, hermano, no es debilidad, es humano, completamente humano. Pero Dios no te diseñó para vivir encadenado a ese miedo. Te diseñó para vivir en la certeza de la eternidad. Jesús lo dijo en Juan 11, versículo 25, con una autoridad que sacudió la tierra y sigue sacudiendo el tiempo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. No morirá eternamente. ¿Qué significa eso? Que la muerte física, ese momento en que el cuerpo deja de funcionar, no es el final de tu historia. Es la puerta de entrada a la historia más grande, la historia que no tiene fin, la historia donde ya no hay dolor, ni lágrimas, ni enfermedad, ni separación. Apocalipsis 21, versículo 4.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Este mundo, con todo su dolor, es solo la primera parte, y ya van a pasar. Ya van a quedar atrás. Lo que viene es tan bello que Pablo escribió en 1 Corintios 2, versículo 9. Cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No puedes imaginarlo. Yo no puedo imaginarlo. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que de está, porque está más allá de nuestra capacidad de soñar. Pero está preparado, y está preparado para ti. Después de los 60, Dios no te pide que finjas que la muerte no existe. Te pide que la mires de frente y le digas con Pablo en 1 Corintios 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte perdió su poder en la cruz. Cuando Jesús resucitó al tercer día, selló tu destino eterno. Y la muerte, que antes era una pared infranqueable, se convirtió en una puerta que cuando la cruces te llevará directo a los brazos de aquel que te formó antes de que nacieras. Esa es la paz que Dios quiere darte hoy, no la paz de quien no siente nada, la paz de quien sabe perfectamente lo que viene, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Pablo describe en Filipenses 4, versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero hablarte ahora de algo que ocurre cuando se juntan estas 7 liberaciones en tu vida. Cuando Dios te libera de correr, de impresionarlo, de cargar culpas, de cambiar a los demás, de buscar la perfección, de demostrar tu valor con lo que produces y del miedo a la muerte, lo que queda es la versión más auténtica de ti, la versión que Dios siempre quiso conocer, la versión que no tiene nada que demostrar, la versión que simplemente lo ama. Hay un momento en la vida de Abraham que siempre me conmueve profundamente. Abraham tenía 99 años. 99, y Dios se le aparece en Génesis 17, versículo 1 y le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora bien, esa palabra perfecto en el hebreo original es portamim, que no significa sin pecado. Significa completo, íntegro, entero. Dios no le estaba pidiendo a Abraham que no tuviera fallas. Le estaba diciendo, camina delante de mí siendo completamente tú, sin dividirte, sin ocultarte, entero. Y a los 99 años, Abraham recibió la promesa más grande de su vida. Isaac, el hijo de la promesa, el milagro imposible. En la vejez, cuando humanamente todo había terminado. ¿Quién te dijo a ti que ya es tarde? ¿Quién te dijo que la mejor parte de tu vida ya pasó? Dios puede darte tu Isaac a los 60, a los 70, a los 80, a los 90 años. Un Isaac que no es necesariamente un hijo biológico, puede ser una restauración, puede ser una reconciliación, puede ser una paz que nunca sentiste, puede ser un propósito que apenas estás descubriendo.
Dios no ha terminado contigo, aunque a veces sientas que tú ya casi terminas. El Dios que hizo del Mar Rojo un camino seco, el Dios que sacó agua de una roca, el Dios que resucitó a Lázaro después de 4 días muerto, es menor que numeral 0. 5 numerales mayor que ese mismo Dios está sentado en su trono hoy, mirándote con amor y diciéndote, aún no he terminado. Quiero llevarte a un pasaje bíblico que es quizás el más hermoso de toda la escritura para los que están en esta etapa de la vida. El Salmo 23, ese salmo que todos conocemos desde niños, ese salmo que se lee en los funerales, ese salmo que las abuelas enseñan a sus nietos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero hoy quiero que lo escuches como si fuera la primera vez, como si nunca lo hubieras oído. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Sabes lo que hace un buen pastor con las ovejas más viejas del rebaño? Las cuida con más ternura, las lleva a los pastos más suaves. No las obliga a correr, las conoce por nombre y si se cansan, las carga en sus hombros. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Delicados, no ásperos, no pedregosos. Delicados, suaves. El Señor te lleva a lugares donde puedes descansar de verdad. No el descanso de los que se rinden, el descanso de los que llegaron